pensamiento que tiene la mayor influencia sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero que desconocemos de nosotros mismos. Por eso me pareció interesante esta parte que decía Alonso de que es como cuando estamos dormidos, porque efectivamente Freud decía que el camino real al inconsciente o a conocer nuestro inconsciente eran los sueños. Lo que plantea el psicoanálisis o Freud, hay un libro que se llama La interpretación de los sueños, que no es como los libros que encontramos en los puestos de revistas sobre interpretación de los sueños. Es un libro que tiene que ver con la ciencia, con la filosofía, ¿no? Lo escribió allá, se publicó allá por el año de 1900. Y establece ahí que los sueños son el camino real al inconsciente. Nosotros soñamos y hay días, hay noches, despertamos, ¿no? Y es probable que pensemos, ¿no? Es que yo estoy seguro que soñé, pero no recuerdo que soñé. O a veces decimos, sí, es que soñé algo que fue tan real, ¿no? Tan real, pero tan real, que parece que ahora lo tengo aquí todavía en la mente y lo podemos traer todo el día en la mente. Tenemos sueños tan diversos, tan, no sé, tan disparatados quizás, tan creativos. Los sueños tienen que ver con la creatividad también, ¿no? Tan increíbles, sueños tan increíbles, no sé. Soñamos eventos o lugares del pasado o lugares o eventos en donde nunca hemos estado o en donde creemos que nunca hemos estado, ¿no? Los sueños, decía Freud, son el camino real al inconsciente. Sin embargo, para poder entender al inconsciente, lo que recomienda el psicoanálisis es ir a un proceso psicoanalítico para que el psicoanalista que tiene las herramientas teóricas adecuadas pueda interpretar, pueda entender, pueda aclarar un poco, porque el inconsciente es algo demasiado complejo, con lo que le platicamos, pero también con lo que decía Alejandra, ¿no? Con estas contradicciones en las que solemos caer. Con los lapsus, por ejemplo, ¿no? Decía Freud que los lapsus son cuando decimos, ¿no?, una palabra por otra, como un equívoco, ¿no? Si la verdad surge aun cuando nosotros no la conozcamos. No sé si me explico en esto. Sí. ¿Sí? Es decir, la verdad, la disposición del pensamiento o de nuestros afectos surge aun cuando nosotros no la conozcamos, ¿no? Lo que decía Freud es que solemos tener lapsus, ¿no?, equivocaciones, equívocos, errores al hablar o al leer, ¿no?, o inclusive al escuchar. Escuchamos una palabra por otra porque de pronto algo se engancha en el pensamiento inconsciente y surge una verdad aun cuando nosotros no la conozcamos, ¿no? Es interesante lo que dice Freud, lo que dice el psicoanálisis acerca del pensamiento. Esta parte del inconsciente es lo fundamental en el psicoanálisis. Pero llevar el psicoanálisis a la educación, de hecho, en las carreras de psicología no hay una materia como tal, como psicoanálisis. Hay maestros que son psicoanalistas y que luego abordan los contenidos desde el punto de vista psicoanalítico, pero no hay una materia como tal del psicoanálisis. Se ve, por ejemplo, en las clases de historia de la psicología, ¿no? Entonces ahí abordamos esta parte de lo que aporta el psicoanálisis al pensamiento, por ejemplo, ¿no?, o a la psicopatología, o a la psicología clínica, o cómo se vincula el psicoanálisis con la psiquiatría, por ejemplo. Pero sí, de hecho les acabo de subir un video que recordé que vi hace algún tiempo, que habla del psicoanálisis y la educación, ¿no? Les acabo de dejar un video ahí. Y ahí digo,
Alejandra ha comentado sobre estas poesías breves y el video que las acabo de subir dura más de 1 hora, pero lo mismo que les comenté la vez pasada del video de Sabines, yo recuerdo que se los comenté, de poder ver, no sé, 20 o 30 minutos y a partir de ahí hacer una retroalimentación, ¿no? Un análisis, un resumen, un resumen parafraseado, es decir, en el sentido, yo entendí que el psicoanálisis en relación a la educación, ¿no? Y empezar ahí a tratar de, con sus propias palabras, a hacer una retroalimentación, ¿sí? Les acabo de subir ahí un video que sí recordé que había visto ya hace algún tiempo de la interacción del psicoanálisis con la educación. Y ahí plantea, por ejemplo, el asunto del deseo. El asunto del deseo es algo importante en el psicoanálisis. ¿Por qué un niño aprende o por qué un niño deja de aprender, ¿no? O no le interesa aprender, ¿sí? Pero ya verán el video y les recuerdo, insisto, pueden verlo 20 minutos, 30 minutos, si no lo quieren ver todo, si no les es posible verlo todo, y a partir de ahí hacer una retroalimentación de lo que ustedes hayan podido o puedan analizar del video. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí sobre el consciente, preconsciente, inconsciente? No, profe, todo ¿No? bien. Sara, Leonor, Fabi. Todo bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí. La otra estructura que nos dice el psicoanálisis, que tiene que ver con la organización del pensamiento, cómo se organiza el pensamiento o la psique, ¿no? Vendría a ser esta que seguramente ustedes ya han escuchado, que existe un yo, existe un yo, un ello y un super yo en nuestra estructura psíquica o estructura del pensamiento. ¿Sí? Existe el yo, el ello y el super yo. Estas dos estructuras que estamos platicando son las que nos dirá Freud que organizan o estructuran el pensamiento. Habrá otros conceptos importantes ahí como los mecanismos de defensa, ¿no? Pero vamos a quedarnos con estas dos estructuras. ¿Qué sería el yo en la propuesta teórica del psicoanálisis? El yo vendría a ser aquella parte de nuestra psique o de nuestro pensamiento que está en una relación constante con la realidad. El yo se relaciona con la realidad, ¿no? Es decir, nosotros, ustedes, se levantan a cierta hora los sábados para acudir o para estar presentes en una sesión como esta, para atender una clase con la cual ustedes tienen, digamos, un compromiso, una responsabilidad y un derecho también, ¿no? Una tarea, una actividad que ustedes han decidido que sea cada sábado, ¿no? O decidieron cada sábado tomar esta tarea, ¿no? Esa es la parte del yo que les indica. Y va a depender de la madurez del yo que lo puedan hacer regularmente, que lo puedan hacer de manera adecuada o que tengan por ahí algunas fallas o que tengamos por ahí algunas fallas. El yo, digamos, es esta parte como madurativa de nuestra psique o del pensamiento o de nuestra personalidad, ¿sí? El ello vendrán a ser aquellos impulsos. No sé si alguna vez han dicho ustedes, hoy no tengo ganas de tomar clases. Así que no tomaré clases, ¿no? Me daré un sábado libre. Y no toman clase, ¿no? Es un impulso. Un impulso que raya en lo irracional, ¿sí?
Si el yo, si el yo como factor madurativo y que tiende a tener una relación constante con la realidad, de pronto dice, no, pero sí tengo que tomar la clase. Sí tengo que tomar la clase, no puedo darme el día libre porque es un día de clase, ¿no? Y yo me eché este compromiso conmigo mismo, ¿no? Es parte de mi desarrollo personal y profesional. Entonces, el yo y el ello comienzan como a entrar en un dilema, en un conflicto, ¿sí? Y va a depender de este equilibrio, de esta relación entre entre estas dos entidades del pensamiento, para determinar cuál de las dos prevalece, ¿sí? Si el yo no ha alcanzado una maduración, el ello va a prevalecer. No, no tomo las clases el día de hoy. Es más, voy a echar un baño y me voy a ir, no sé, a tomar un café al centro, ¿no? Quiero estar relajado el día de hoy. Es un impulso, ¿sí? El ello tendrá que ver con aquellos impulsos también que tienen que ver con nuestra sexualidad o aquellos impulsos que tienen que ver con nuestras necesidades más orgánicas, ¿sí? Como el hambre, el dormir, es todo aquello que no tiene que ver con la razón, sino con los impulsos, ¿no? El ello. De pronto alguien nos puede mirar en la calle y de pronto uno reacciona y le dice, ¿qué me ves? ¿No? Es un impulso. No sé si me explico. Tiene que ver con lo irracional, con lo impulsivo del ser humano, con lo más primitivo quizás del ser humano. Y el super yo, ¿a qué le suena el super yo? No sé a qué le suena, el super yo o el super ego. Lo mismo, profe, ego, así como la parte más, así como se puede decir, donde creemos estar más inalcanzables, más en nuestra actitud diva, no sé. Sí, va en ese sentido, pero tiene que ver más con la rigidez, con lo autoritario, con las normas, con los principios. Es como aquellas frases que nos dicen nuestros padres de niños, ¿no? Lávate las manos antes de comer, ¿no? O ya te cepillaste los dientes para ir a dormir. O mira nada más, ¿no? Te acabo de cambiar y ya te ensuciaste. El super yo tiene que ver con la autoridad, con la norma, con la rigidez, ¿sí? De tal manera que lo que nos plantea el psicoanálisis es que en una organización del pensamiento hay estas tres entidades, aparte de las que ya mencionábamos del consciente, preconsciente e inconsciente. Está entonces el yo o ego, el ello o id y el super yo o superego. De tal manera que entonces nuestra personalidad, nuestro pensamiento va a depender del equilibrio de todas estas entidades. La organización va a depender del equilibrio de cómo se pueda dar la relación de estas entidades, ¿sí? Un niño de 6 años, un educando de 6 años, un escolar de 6 años, o un escolar de 13, 14 o 16 años, ¿no? Va a comportarse, va a desarrollarse como estudiante en la medida que estas entidades estén desarrolladas de una manera adecuada, que en su evolución cronológica se haya dado un proceso madurativo adecuado, ¿sí? Imaginen ustedes un niño que le permiten todo, que no tiene límites, que no tiene normas, que la estructura del ello prevalece sobre el yo, ¿no? Pues es un niño que difícilmente entra a un proceso, a un sistema que tiene que ser un sistema de disciplina, ¿sí? Son los niños que generalmente comienzan a tener problemas a muy temprana edad con las figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque no hay una estructura del super yo o super ego
que les permita un equilibrio de su personalidad o una organización adecuada de su pensamiento. No sé si me explico Sí, en esto que plantea el psicoanálisis. ¿Sí? sí. Sí queda claro. Sí me interesa mucho que estas nociones del psicoanálisis queden como claras para ustedes, porque en su práctica profesional, ¿no? Tendrán que en algún momento echar mano de estos conocimientos y decir qué es lo que pasa, ¿no? en un educando, en un niño, en una asesoría que estén dando en relación con la educación de alguien, ¿sí? De poder derivar a lo mejor a alguien con un especialista en psicoanálisis, porque ustedes de pronto identifiquen que es alguna patología o algún rasgo, porque no todo se da en el campo de la patología plena, sino que puede ser un rasgo de personalidad que raye o que sea, digamos, un rasgo simple, no grave, pues, de un rasgo patológico, una característica patológica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No. No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Les voy a encargar que vean ese video de psicoanálisis y educación. ¿Sale? Sí, profe. Y digo un resumen, no más allá de una cuartilla. Recuerden bien que su redacción, su ortografía cuenta mucho en su formación profesional, que las ideas que quieran o necesiten transmitir logran su cometido en la medida que vayan bien redactadas, bien establecidas, ¿no? Si no hay una buena ortografía, si no hay una buena redacción, entonces como interlocutor, muchas veces las ideas no son como, digamos, como claras o no son entendibles para el interlocutor. Entonces, les encargo por ahí su resumen y, y lo checamos, ¿va? Sí, claro que sí. Sí, maestro. Recuerden, no es necesario que vean todo el video si no les es posible, pero sí unos 20, 30 minutos. Cuídense Muy bien. mucho. Muy bien. Dígame. Disculpe, ¿la actividad es para subirla ahorita o hasta qué fecha tenemos? Pueden subirla hasta el miércoles, Ok, Muy por bien. favor. Muy ¿Sale? bien, muchas gracias. Que tenga perfecto. bonito día. Cuídense, hasta luego. Hasta luego. Bye.